Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Demet sorprendió a todos cuando decidió enfrentar públicamente a Can Yaman en un evento lleno de cámaras, luces y miradas curiosas. La tensión era evidente desde el momento en que ambos llegaron, y los rumores ya circulaban en las redes sociales. ¿Qué pasaría si finalmente se miraban cara a cara? Demet y Can, juntos en el mismo lugar después de tanto tiempo, susurraban los fanáticos con emoción y ansiedad. Todo comenzó cuando los dos fueron invitados a una gala benéfica en Estambul. Mientras Demet lucía un vestido rojo elegante y seguro, Can aparecía con su estilo inconfundible, imponente y carismático. El ambiente se cargó de emoción cuando los organizadores los presentaron frente a frente. La prensa no tardó en enfocar sus cámaras, y los flashes iluminaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que estaba a punto de salir. Can, tenemos que hablar, dijo Demet con voz firme, mientras lo miraba directamente a los ojos. El actor, visiblemente sorprendido, contestó con un tono serio pero sereno, no pensé que elegirías este momento, Demet. Pero aquí estamos. Los murmullos llenaron la sala. Nadie podía creer que una conversación tan personal se estuviera desarrollando en un lugar tan público. Y, sin embargo, Demet no dudó en continuar. Con un tono que mezclaba valentía y vulnerabilidad, expresó las palabras que dejaron a todos sin aliento: sigo sintiendo lo mismo de antes, Can. A pesar de todo, todavía te amo. El silencio fue absoluto. Las cámaras captaron cada segundo de aquella confesión. Los fanáticos en redes sociales comenzaron a escribir frenéticamente, compartiendo la noticia con titulares explosivos: Demet se confiesa, ama a Can Yaman. Can, visiblemente impactado, respondió después de unos segundos que parecían eternos: Demet, no sabes lo que esto significa para mí. Pensé que había cerrado esa puerta para siempre. Sus palabras añadieron aún más emoción al momento, y el público, tanto en la gala como en las redes, estalló en comentarios y reacciones. Esto es de película, escribían algunos seguidores. Las cámaras captaron la emoción en el rostro de Demet, que continuó: nunca fue fácil olvidar lo que vivimos. Intenté seguir adelante, pero al final comprendí que mi corazón sigue contigo. Can, tratando de mantener la calma, replicó: Demet, tú sabes que siempre fuiste y serás alguien especial para mí. Pero todo esto, delante de todos, es inesperado. Mientras tanto, los periodistas no perdían detalle. Algunos aseguraban que el gesto de Demet era una estrategia para reconectar, otros que era una declaración sincera y espontánea. Lo cierto es que la escena parecía sacada de un guión romántico, con todos los ingredientes de un momento inolvidable: emoción, tensión, verdad y espectáculo. Demet bajó la mirada por un instante, como buscando fuerzas para continuar. Can, en cambio, dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia que los separaba. El público contenía la respiración, como si de ese gesto dependiera el destino de la noche. No importa si estamos rodeados de miles de ojos, susurró Can, lo que realmente cuenta es lo que sentimos aquí, y señaló su propio pecho. Los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos incluso aplaudieron tímidamente, convencidos de que estaban presenciando el inicio de una reconciliación histórica. Pero, justo en ese instante, uno de los periodistas gritó una pregunta que cambió por completo la energía del momento: ¿esto significa que vuelven a estar juntos? La pregunta flotó en el aire, pesada, inevitable. Demet y Can se miraron, ambos sabían que una respuesta afirmativa incendiaría las redes, los titulares y los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Ella tomó aire y, con la voz temblorosa pero clara, contestó: no lo sé todavía. Solo sé que el amor que sentí nunca se fue. Ese reconocimiento fue suficiente para que los flashes volvieran a estallar. Can, visiblemente emocionado, se acercó un poco más y añadió: si depende de mí, lucharé por recuperar lo que perdimos. El público estalló en aplausos, y las cámaras captaron cada segundo de esa promesa pública. En paralelo,
Twitter, Instagram y TikTok explotaban con videos en vivo, comentarios y teorías. Algunos aseguraban que todo era parte de una estrategia de marketing para una nueva serie juntos, otros defendían que aquello era la más pura expresión del amor real. Los hashtags #DemetYkan, #confesión en la gala y #amor inesperado llegaron rápidamente a ser tendencia mundial. La gala, que había comenzado como un evento benéfico, se convirtió en un espectáculo mediático. Los presentadores intentaban recuperar el control, pero era evidente que la atención ya no estaba en la causa solidaria, sino en los dos actores que alguna vez hicieron soñar a millones con sus personajes y que ahora parecían escribir un nuevo capítulo en la vida real. Demet, con los ojos brillantes por la emoción, volvió a hablar. Kan, tal vez el destino nos puso aquí, hoy, delante de todos, para que dejemos de escondernos. Yo no quiero seguir con dudas. Quiero respuestas, quiero saber si todavía queda un nosotros. Kan respiró hondo. Su mirada firme y segura contrastaba con el temblor en sus manos. Demet, nunca dejaste de estar en mi vida, aunque lo intentara. Te llevé conmigo a cada lugar, en cada proyecto, en cada día. Si me preguntas si aún queda un nosotros, la respuesta es sí. Siempre sí. La sala entera estalló en un aplauso atronador. Muchos fanáticos lloraban de emoción, mientras otros no podían dejar de grabar el momento para compartirlo al instante. Los organizadores, conscientes de que aquel instante quedaría grabado en la memoria colectiva, permitieron que los actores tomaran el centro del escenario. Fue entonces cuando Kan, en un gesto que muchos describirían después como cinematográfico, tomó suavemente la mano de Demet y la acercó hacia él. Ella, con una mezcla de nervios y alegría, no se resistió. Las cámaras captaron el instante exacto en que se abrazaron, un abrazo largo, cargado de emociones y significados. Los rumores crecieron como fuego en la pradera, contratos, nuevas series, reconciliación amorosa, boda secreta. Nadie sabía cuál era la verdad completa, pero lo que todos podían confirmar era que ese encuentro cambió algo entre ellos, algo que ya no podía volver a ser silenciado. Esa noche, mientras la gala llegaba a su fin, Demet y Kan abandonaron el lugar juntos, rodeados de guardaespaldas y periodistas. Pero, antes de subir al coche, ella volteó hacia las cámaras y dijo con una sonrisa, no sabemos qué traerá el mañana, pero hoy es un nuevo comienzo. Los titulares del día siguiente fueron unánimes, Demet y Kan, la historia de amor que renace. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario con su opinión y compartir este video con sus amigas. Hasta la próxima.